que yo sé que a ustedes les va a interesar y mucho, como es la nueva cirugía que se está utilizando para tratar las hernias discales. Nos acompaña el doctor Andrés Barriga, el ex jefe de traumatología de HI Toledo. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uno de los grandes expertos en cirugía de columna, que hay muy pocos que controlen además la columna como la controla el doctor Andrés Barriga. Un placer, Un como placer siempre. estar con vosotros otra vez. Bueno, en primer lugar, aunque nos suena a todos, pero la hernia discal, ¿qué es exactamente? La hernia discal es cuando el disco intervertebral, que es la almohadilla que existe entre las vértebras, se rompe y la zona central, que es el núcleo pulposo, sale hacia la parte posterior de la columna y comprime o la médula o los nervios que bajan hacia las piernas o hacia los brazos, según sea cervical o no. Eso lo que aparece es una ciática, un dolor por la pierna muy fuerte, que es lo que la gente dice, no, es que tengo una ciática. Pues una ciática es un dolor por la pierna que está causado casi siempre por una hernia discal. Queremos que nos llamen y nos pregunten, porque a lo mejor ustedes tienen esos síntomas y no han ido todavía a su especialista para que les diagnostiquen esa hernia discal. ¿Son mucho más habituales de lo que nos pensamos las hernias discales, doctor? Las hernias discales son bastante habituales. Es una de las principales causas de dolor lumbar y de ciática. Pueden aparecer a cualquier edad. Yo he operado gente desde los 12 años hasta los 80. ¿Desde los 12 años? Desde los 12, sí. El año pasado operé una chica de 12 años. Y bueno, pero lo más común es que aparezcan en torno a los 40, 50 años, ya cuando el disco se va degenerando más y se puede romper. Pero también se puede aparecer en pacientes de 20, de 30, gente que hace esfuerzos, gente que tiene malas posturas, y luego hay un componente genético, hay familias de herniados. Es decir, hay familias que tienen una mayor predisposición a tener hernias discales que otras, sí. Qué curioso. ¿Principal síntoma es esa ciática o Sí. podemos tener otros síntomas que nos haga sospechar que es una hernia discal? Cuando la hernia está saliendo, Sí. lo que duele es la espalda, duele la zona lumbar, ¿vale? Estás unos días con un dolor que no es muy intenso, un dolor lumbar, y de repente cuando se acaba de romper el disco y la hernia sale, aparece la ciática. Muchas veces incluso desaparece el dolor lumbar. Y lo que te queda es la ciática, que puede ser muy intensa, que puede hacer que no puedas caminar, que tengas que estar en cama, y hay gente que incluso puede tener un déficit motor, es decir, que no pueda mover la pierna o que pierda la sensibilidad o incluso que pierda los esfínteres, la capacidad de orinar, que eso ya sí que sería una urgencia y son las hernias que hay que operar con rapidez. El resto se puede esperar. Vamos a hablar de las distintas cirugías para poder tratar las hernias, pero sobre todo ya saben que estando contigo lo que queremos es contarles tratamientos más novedosos. Seguramente que a lo mejor en su familia tienen a un primo o a un tío que está en lista de espera porque le van a operar las hernias. Pero a lo mejor no hay que pasar por el quirófano, doctor, no siempre, que hay que advertirlo. Efectivamente, el 90% de las hernias discales no hay que operarlas, ¿vale? Solo operamos el 10%, aquellas que pasado un tiempo con el tratamiento médico, que suele ser antiinflamatorio, relajantes musculares, incluso a veces podemos hacer infiltraciones en quirófano para intentar quitar el dolor, pues no se recuperan. La hernia discal es como una uva, la hernia discal es una uva madura, ahora que va a ser la vendimia, ¿no? La uva madura. Y cuando va pasando el tiempo se va encogiendo, se va haciendo como una uva pasa. La uva pasa cada vez disminuye de tamaño y deja de comprimir el nervio ciático. Eso es lo que ocurre casi siempre. O sea, ese es el proceso que tiene Ese es una el proceso hernia. natural. Duele mucho al principio Sí. y de 1 a 3 meses se va quitando el dolor y no hay que llegar a operarlas. Pero hay algunas que no. Hay un 10% de las hernias que por la localización que tienen o por las características que tienen hay que acabar operándolas. Pero solo un 10%. La mayoría no hay que operarlas. Entonces, doctor, en ese proceso en el que tenemos esa uva, que me parece muy bueno el ejemplo para que ustedes lo entiendan, yo estoy teniendo dolor. Sí. ¿Y qué hago yo ahí? Bueno, durante ese tiempo lo que tenemos que utilizar son medicamentos para el dolor, analgésicos, y si con los medicamentos no controlamos el dolor, lo que hacemos es una infiltración en la columna, que es meter con un pinchazo, guiado por un aparato de rayos o de ecografía, meter un medicamento dentro de la columna para intentar desinflamar y que el dolor desaparezca. Porque si el paciente tiene mucho dolor, pues a lo mejor te pide el mismo, oye, operemos ya que no puedo estar ¿Es así. peligroso esa infiltración? No, es una infiltración muy De todas sencilla maneras, que no... yo me he quedado no es. en el paleolítico, porque yo cuando iba a preparar el tema, lo primero que he visto, hernia discal, ahí tienen que intervenir y No, la mayoría no operamos. Un 10%, fíjense Pero ustedes, fíjate. solamente se operan y el 90%, que seguramente que es su caso, no se tienen que operar. Y usted dirá, no, pero es que yo ya soy muy mayor. En el quirófano, tú has operado a gente, Sí, de doctor Barriga, 84, de 85 años, sí. que han salido andando por su propio pie, Por su porque propio pie, sí. ahora vamos a hablar de cómo es esa técnica endoscópica. Doctor,
¿Cómo es? Bueno, las hernias discales las podemos operar de tres formas, ¿no? La forma clásica, en que se hace una incisión más o menos de unos 10 centímetros. Que es la que tenías una buena brecha, como decimos en esta tierra. Sí. Y esa pues se desplaza toda la musculatura, se abre el canal y se saca. Luego la microcirugía, que es la que más se hace habitualmente ahora, pues que es una incisión de unos 5 centímetros más o menos, y con un microscopio, con unas gafas de aumentos, pues intentamos disecar lo menos posible y quitamos la hernia, ¿no? Pero ahí también hay que desinsertar la musculatura del hueso, ¿no? de la vértebra. Y la hernia, la cirugía endoscópica, que es la cirugía menos agresiva de todas, pero también la más compleja de hacer, lógicamente, que lo que hacemos es una incisión de 15 milímetros, o sea, como una moneda de céntimo, más o menos, y por esa incisión metemos un tubo, como cuando te hacen una artroscopia de rodilla o una laparoscopia, ese tubo va conectado a una cámara de televisión, y vemos el interior de la columna a través de una pantalla de televisión, y a través de ese tubo somos capaces de sacar la hernia con muy poca agresividad. Incluso hay gente que se puede hacer con anestesia local, con anestesia raquídea, y con un posoperatorio mucho más cómodo. Es que me gusta como lo está contando el doctor Barriga, porque él mismo, mientras que lo está contando, ustedes le están viendo el gesto, es como si estuviera metido en el quirófano haciéndolo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no todos los cirujanos pueden hacer esta técnica. Es una técnica más complicada, una técnica muy precisa, pero una técnica, doctor, que tiene muy buenos resultados. Sí, los resultados de los tres tipos de cirugía, al final, a largo plazo, suelen ser el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, mientras menos agresión haga sobre los tejidos blandos, es igual que antes, las vesículas, para operarte la vesícula te abrían toda la tripa, ahora se hace por la laparoscopia. Los pacientes se van a casa el mismo día o al día siguiente, ¿no? La cirugía tiende a hacer el menos daño posible. ¿Y no se pone ni faja lumbar, ni nada? ¿Ni no necesita reposo el paciente? No se pone 24 horas, un poquito, tener cuidado, lo normal. pero enseguida se reincorporan, sí. A mí me llama mucho la atención en todo lo que está contando y en el posoperatorio que se había quedado antes, que tengo la sensación de que va a ser muy poquito. El posoperatorio es muy poquito, entonces esto está especialmente indicado a gente que no puede estar mucho tiempo de baja, yo que sé, un autónomo, un profesional que si no trabaja no cobra, pues tiene que estar rápidamente bien para poder volver a trabajar, ¿no? Y entonces esta técnica lo que consigue es que la recuperación sea más rápida. ¿Qué plazos podemos tener más o menos? Pues para un trabajo de oficina lo puedes estar haciendo al día siguiente, si quieres. Si es un ordenador y no tienes que hacer grandes desplazamientos, puedes estar, pero vamos, para un trabajo en que requiera algo de esfuerzo, pues unas 3 semanas puedes estar haciéndolo perfectamente. Y doctor, preguntas que nos hacen nuestros espectadores, seguimos avanzando en las novedades de esta técnica. Nos llama Josefa, de Talavera de la Reina. Ella tiene estenosis de canal. Sí. Busca soluciones. Sí, la estenosis de canal es parecida a la hernia discal, es decir, hay una compresión de la raíz nerviosa, pero en vez de ser por el disco intervertebral, se produce por el hueso que ha ido creciendo, como una cañería que se atasca y está comprimiendo la raíz. También se puede operar con técnicas mínimamente invasivas, incluso con la cirugía endoscópica, y ahí lo que hacemos es que en vez de quitar la hernia, que no hay, lo que hacemos es limamos el hueso que hay alrededor del nervio para darle espacio y darle holgura. La estenosis de canal es una cirugía que tiene muy buen resultado, porque el paciente con estenosis de canal lo que puede es que no puede caminar. Empieza a caminar, llega un momento en que se tiene que parar. Por eso lo llaman el síndrome del escaparatista, porque a veces se paran a mirar un escaparate para disimular, ¿no? Estoy viendo un escaparate, no, es que no puedo caminar. Y caminan otro poquito y se paran, se van parando, ¿no? Entonces, es una patología de gente más mayor, pero que el resultado quirúrgico es bueno y es que además es lo único que cura. O sea, que animas a la gente a que si son diagnosticados con estenosis, que se operen. Sí, porque es que el resto no sirve para nada. El resto de tratamientos, o te operas o no hay nada. Tenemos muchas llamadas, entre otras las de Mari Carmen, que nos llama desde Daimiel y dice que ella tiene los síntomas que está diciendo usted, doctor, que le duele la espalda, se le baja la pierna, y su pregunta es, ¿debe de hacer reposo o le viene bien caminar? Vamos a ver, si puede caminar, lo ideal es mantenerse lo más activo posible, es decir, que intente mantenerse activa, que camine, que haga lo que pueda, pero si le duele mucho, pues que se pare, que haga paseos cortos y repetidos, en vez de paseos muy largos, bueno, pues paseo 10 minutos, paro, paseo otros 10 minutos, pero que se vaya moviendo, porque los síntomas pueden ir desapareciendo. Lógicamente, si cada vez puede caminar a menos distancia y cada vez se encuentra peor, pues tiene que consultar con un especialista. Vale. Más dudas de nuestros espectadores. Nos llama María Teresa. Ella tiene una hija de 21 años con una escoliosis de 40 grados. Sí. Ella dice, mi hija es muy joven, yo no sé qué hacer, se tiene que operar, no se tiene que operar, ¿qué le recomiendas? Bueno, la escoliosis es otro tema totalmente distinto. Primero, la escoliosis no duele. Y la escoliosis es una deformidad de la columna que solo progresa, es decir, solo va a más mientras estamos creciendo. Con 21 años ya no va a crecer más. Las chicas sabemos enseguida cuándo dejan de crecer, porque en el momento en que tienen por primera vez la regla,
el año después de la regla es cuando más crecen y luego ya no suelen crecer más, ¿no? Entonces, con 40 grados no tiene que operarse. Con 40 grados es una escoliosis que no hay que hacer nada más que ejercicio, mantenerse en forma y estar bien. Y una escoliosis que con 40 grados no va a tener problemas ni para tener hijos, ni para que le pongan la epidural. Los americanos que miran todo, hay un estudio, que es el estudio de Michigan, que miran incluso hasta si las pacientes con escoliosis se casan más o se casan menos que las que tienen. Se casan igual y tienen una vida normal, tienen los mismos estudios, y una escoliosis de 40 grados no tiene que darle ningún problema médico ni de dolor. Ahora, eso sí, tiene una deformidad en la espalda la tiene un poco torcida y eso es un tema estético, pues como el que tiene la nariz torcida. O sea, que no se tiene que operar. Pero con 40 grados no tiene que operarse. ¿Se casan más o se casan menos? Entre las causas que puede llevarnos a una hernia discal, ha dicho usted que la genética tiene mucho que ver, pero el estrés es malo. La mala alimentación también nos puede llevar a tener una hernia discal. Son factores que tenemos ahí presentes que hay que tener en cuenta. Los tenemos en cuenta, pero la mala alimentación, que yo sepa, no tiene nada que ver con las hernias discales. Pero sí que, lógicamente, el tener un componente de estrés puede hacer que el dolor lo sintamos más fuerte. O sea, gente con un dolor más, un dolor que lo podía controlar, a lo mejor una persona estresada lo siente como más doloroso. Pero sobre todo la sobrecarga, las malas posturas, la falta de ejercicio, eso sí que nos puede llevar a tener una hernia discal. Y luego mucha gente a lo mejor estará diciendo, claro, pero es que yo no tengo una, tengo 3 hernias discales. Y eso todavía te hace pensar que vas al quirófano directo sí o no. ¿Tendríamos también esperanza para esas 3 hernias y podrían pasar por esa técnica de la endoscopía también? Bueno, lo de las 3 hernias discales, cuando la gente dice, yo es que tengo 3 hernias discales... Mucha gente lo dice, lo digo porque es algo que es muy común. Y hay gente que puede tenerlas, hay gente que puede tener 3 hernias discales y que le tengas que operar de las 3 hernias. Pero habitualmente es raro que las 3 estén causando dolor. Tienes que identificar... ¿Es una la molesta? Suele ser una la molesta y las otras están ahí porque las vemos en la resonancia, pero si no hubiera dolido una de las 3... No lo sabríamos. A veces operamos 2 niveles porque no tenemos muy claro cuál es la que está haciendo el mal, ¿no? Pero si conseguimos identificar bien cuál es la hernia que está produciendo el problema, solo tocamos la que está produciendo dolor, las otras no las tocamos. El ejercicio previene, doctor, pero el ejercicio al final tampoco te va a ayudar a que esas hernias desaparezcan. Es decir, que al final el dolor va a provocar que tengamos que ser tratados con estas infiltraciones que tú nos decías. Mucha gente se pasa la vida tomando antiinflamatorios de todo tipo. Sí. Y ya se dedica exclusivamente, bueno, tengo una hernia, medicamentos. También quiero que abras una esperanza a todas esas personas, que al final el antiinflamatorio no va a ser la solución. Lo que no puedes estar es con un dolor para toda la vida que te limite la vida. Es decir, llega un momento en que tienes que tomar una solución. A la gente yo sé que le da miedo pasar por quirófano, le da incluso más miedo si es una cirugía. Y hay que decir que la cirugía de columna hecha por gente con experiencia y en condiciones puede tener complicaciones como cualquier cirugía, pero en general los resultados son buenos, está bien indicada. Entonces lo que no puedes tener no es que no salgo por si me duele la espalda, es que no me apunto a no sé qué porque si me duele la espalda, es que no voy a visitar un museo porque estar mucho rato de pie me duele. Hay soluciones que no tienen que ser la cirugía, que tenemos otras técnicas antes de la cirugía, pero no podemos estar toda la vida con antiinflamatorios, porque al final los antiinflamatorios hacen daño al riñón, hacen daño al hígado. De todas maneras, vamos a hacer hincapié en una cosa que pasa muchísimo. Gente de edad avanzada, lo que le da miedo es la anestesia. No, es que fulanito se quedó en la anestesia. Sí. Hoy por hoy, lo de la anestesia es simplemente Yo tengo que decir que con la experiencia que tengo de más de 20 años en quirófanos, no he visto a nadie morirse por anestesia. Pero ¿qué pasa? Vale, que se comenta. Pero se comentan cosas porque antiguamente, cuando había otras técnicas anestésicas o cuando los anestesistas no tenían la formación que tienen ahora, pues sí que podía haber problemas anestésicos y puedes tenerlo, pero vamos, yo he estado en miles de cirugías y nunca ha habido ningún problema fatal que no haya De hecho, esta cirugía no es con una anestesia general, o sea que no van a... Se puede hacer con anestesia general, con sedación o con anestesia raquídea. Están muy conseguidas las anestesias sí, hoy en pero día. ahora mismo hay que ir al quirófano con poco miedo a la anestesia porque desde luego la gente se le ve muy bien antes de operarse, incluso operamos a gente muy mayor, diabéticos, cardiópatas, con problemas de corazón, hace poco han operado al rey de un bypass con 82 años. Es decir, que ahora nos metemos en cirugías que antes eran impensables, que en gente con edad muy alta. Tenemos a nuestra Camila, que está viéndonos. Camila, te vamos a animar. Ella está en Ciudad Real y la tienen que operar de la espalda. Sí. Le dice que le van a poner unos tornillos, unas placas, ya nos lo explica la mujer lo que le van a hacer. Y está un poco asustada. Así que le preocupa sobre todo el posoperatorio. Bueno. Doctor, y la recuperación.
¿Cómo va a ser de Sí, nuestra lo que le Camila? van a hacer es una artrodesis. Una artrodesis es cuando intentamos fusionar las vértebras que están estropeadas porque a lo mejor están movidas, hay una hipermovilidad, hay lo que llamamos una listesis, ¿no? Casi en las hernias discales no solemos poner tornillos, pero a veces por otras enfermedades de la columna sí que hay que poner tornillos. El posoperatorio en general con medicación es un posoperatorio cómodo, que tampoco es muy molesto, puede molestar un poco el primer día, pero se trata con medicamentos fuertes y se está bien. Habitualmente al día siguiente se levantan, empiezan a caminar y en 2 o 3 días están en casa. La molestia inicial es totalmente tolerable, con calmantes habituales se puede llevar, y en Ciudad Real hay un buen equipo de cirujanos, o sea que esperemos que vaya todo bien y que, Pues Camila, que le salga todo bien. Ánimo, un abrazo enorme y ya verás cómo va a ir estupendamente ese postoperatorio. Te vamos a ayudar nosotros viendo, claro, estando contigo por las mañanas, mejor todavía. Hombre, por el supuesto. postoperatorio. Somos la mejor recuperación nosotros también, ¿a que sí? Claro que sí. Andrés. Tenemos un WhatsApp, ya sabes que nos pueden escribir lo que deseen. Una consulta de Jesús, a ver qué le quiere consultar a Jesús. Me han diagnosticado degeneración de la columna. ¿Qué tratamiento debo seguir? Te preguntan. Bueno, degeneración de la columna depende de los años que tenga, porque si tiene 40 años o más ya es normal. A partir de los 40 nos salen arrugas, se nos cae el pelo a los hombres, nos salen canas, eso es degeneración también. O sea que degeneración de la columna en sí mismo es un diagnóstico, bueno, pues tendrá cambios degenerativos que habitualmente son artrósicos, y lo que tiene que hacer para que no le duela la columna, porque si le duele es por lo que consulta, no porque la tenga degenerada, porque todos con la edad nos degeneramos, ¿no? Es mantenerse delgado, hacer ejercicio, tener buenas posturas, y con todo eso seguramente conseguirá que su columna le duela menos. Pero eso es así, o sea, no tiene otro tratamiento. Es el envejecimiento de la columna. Es la el vida. envejecimiento de la vida. Hablando En de la eso vida. precisamente, los que ya tenemos una edad un poco más avanzada, ¿es normal que por las mañanas al salir de la cama te duela todo el cuerpo? Sí, dicen que a partir de los 40, si te levantas y no te duele nada, es que estás muerto, ¿no? Entonces, Entonces, los normal, los ¿no? refranes tienen su base Totalmente, científica, son muy ¿no? sabios. Entonces, sí, te levantas por la mañana, entonces cuando tú has estado toda la noche tumbado, los discos intervertebrales se han, digamos, como relajado, y cuando te levantas le metes una carga muy potente y es normal que hasta que andas un poquito te duela. Pero no pasa nada. No, a no ser que el dolor sea muy persistente, es decir, si tú te levantas muy rígido y el dolor persiste durante horas, ahí hay que verlo, porque puede ser una enfermedad Cuidado, reumática, hay que Si tomarle- enseguida se te quita en 5 minutos así, es que estás mayor. Bien, ya bien, está. bien, que Pero seguimos no- Te estás haciendo viejo, Alfonso, te estás haciendo Pero que me viejo. levante, Si de verdad, que me persiste- levante ocho por- Tienes que hacer Vale, ejercicio. Sí, sí, como chiquito Tienes la que hacer calzada, ¿no? Vas ejercicio. haciendo- ¿Viene de ejercicio? El ejercicio viene muy bien, hacer estiramientos, a fortalecer toda la musculatura de la cintura, los abdominales, lo que llaman ahora la musculatura del core, de la parte central del cuerpo. Que Estaba hay leyendo aquí lo ejercicios- del sedentarismo, es lo que yo tengo. Tiene sedentarismo, pues. Hay que Hombre, que darle. no es bueno. Bueno, pues nos llama Pilar. Ella es de Chinchilla de Monte Aragón y tiene, a ver si lo digo bien, A ver. artrodesis circunferencial. Bueno, Le pues, tienen que operar de la L4 y de la L5. o sea, le van a hacer una artrodesis circunferencial. Sí, exacto. Vale, pues una artrodesis circunferencial es una artrodesis, es decir, una fusión entre dos vértebras que se hace tanto por la parte posterior como entre los discos. Es decir, lo que se hace es quitar el disco. Yo ayer por la tarde hice una que estará viéndonos en la televisión la paciente, porque la ha visto Pues esta mandar un mañana. saludo, hombre. Le mandamos un saludo desde Claro aquí. que Es una sí. chica de Cáceres que ha venido a operarse aquí a Toledo, pero que esperemos que esté bien. Y entonces lo que hacemos es que quitamos el disco, metemos ahí una caja para que se fusionen las dos vértebras y por detrás ponemos los tornillos. Al hacer una artrodesis circunferencial lo que das es más estabilidad a la vértebra que se hace solo una posterior. Es una técnica que es un poquito más compleja, un poquito más larga, pero que da también muy buen resultado. Pero que tiene unos buenos resultados. O sea Sí. que nuestra Pilar de Chinchilla de Montaragón Albacete puede estar tranquila. Puede estar tranquila, ¿Verdad sí. que sí? Y la recuperación. También nos preocupa la recuperación. La recuperación, dependiendo Pues- de que la técnica sea percutánea o sea abierta, pues va a durar hasta que conseguimos la artrodesis, porque la artrodesis es la unión entre huesos, entre una articulación. Entonces nosotros los implantes que ponemos es como un andamiaje temporal. También ponemos hueso, que ese hueso tiene que pegar, consolidar, como cuando tenemos una fractura. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando haces hormigón. El hormigón tienes los hierros y tienes el cemento. Hasta que fragua el cemento no está eso duro. Pues esto es igual. Aquí tenemos los hierros, que ponemos hierros, y el cemento es el hueso que ponemos, que sacamos habitualmente del mismo paciente, o a veces de hueso artificial o de cadáver, que es el que tiene que fraguar para que toda esa columna se quede unida y se quite el dolor. Y eso Y tarda unos 4 meses. Unos 4 meses. O sea, la Unos recuperación es un poco más lenta, pero luego el resultado es muy óptimo. Decimos, una vez que nosotros tenemos diagnosticadas esas hernias discales, cuidado, porque el no tratarlas, porque hay algunas, como nos decía el doctor, que no nos molestan, luego podemos tener hernias en otras partes del cuerpo. Yo conozco gente que ha sido operada de hernias discales y que ahora tiene, por ejemplo, Una cervical, sí. hernias cervicales.
Y me pregunta esa persona, ¿pero qué pasa? ¿Por qué se reproducen las hernias? No, lo que pasa es que tenemos 33 discos, ¿no? Y te puede salir en cualquiera. Los más frecuentes, ¿cuáles son? Pues lógicamente los que soportan más el peso, los de abajo. O sea, la Torre Pero Eiffel. tiene que ver con esa tendencia también, a lo mejor, Sí, seguramente. hay personas que tienen tendencia familiar a tener hernias discales y pueden tener en el cuello y pueden tener en la zona lumbar y en la zona torácica. Eso... ¿También se tratan esas hernias? Sí, las hernias cervicales son más frecuentes en mujeres jóvenes así como tú, con el cuello largo y estrecho. Bueno, pues estoy, o tenéis sea, que soy candidata. Más, más movilidad. Entonces, la hernia cervical, el dolor, la ciática, o sea, es en el brazo, aparece el dolor en el brazo. Es un dolor en el brazo con pérdida de fuerza, con hormigueos en la mano, ¿vale? Y también se operan, las hernias discales se operan por aquí delante, hacemos la incisión por aquí, entramos y las quitamos. O sea, con una cirugía también poco invasiva. Sí, la recuperación de la hernia discal cervical es incluso mejor que la lumbar. Yo ya estoy preparado si en me ese toca. sentido, para ustedes los profesionales, la verdad es que bueno, también tiene que ser una satisfacción, ¿no? Tener ya ahora todo este tipo de herramientas y para superar mejor una operación de ese tipo. Claro, un cirujano con una tiene que intentar manejar la mayor parte posible de técnicas quirúrgicas porque cada cirugía tiene una indicación, es decir, cada paciente hay que estudiarlo uno por uno y a este le vendrá bien hacerlo endoscópico, a este le vendrá bien hacerlo abierto, a este le tengo que poner tornillos, a este no. O sea, tienes que intentar dominar la mayor parte de las técnicas que hay para poder indicar a cada uno la suya. Y una pregunta con respecto a lo que he dicho antes. La hernia puede empezar con un lumbago y luego deriva en una ciática. Eso es. Si lo cogemos a tiempo con ese lumbago, las consecuencias, o podemos evitar quirófano, y claro, se puede solucionar antes. Si estamos con un lumbago... Claro, que hay que identificar que sea eso. Y el disco conseguimos que cicatrice antes de que se salga la parte media, que es el núcleo pulposo, pues se quita y no aparece la ciática, ¿vale? Entonces, claro, durante ese tiempo que tengamos el lumbago tenemos que evitar grandes esfuerzos, tenemos que evitar hacer fuerza con la tripa, y ahí podemos evitar que esto venga. O sea, lo que no puedes hacer es tener un lumbago y ponernos a levantar botellas de butano, ¿no? Hay que ir con precaución porque entonces cuando nos podemos herniar, ¿no? Hay gente que te recuerda perfectamente, es que me levanté de coger la maceta y me quedé clavado y me apareció el dolor en la pierna, se acuerdan perfectamente del desencadenante, pero no es que en ese momento el disco ya estaba roto, estaba tal, y ahí de repente, pum, es cuando revienta. ¿Quién me y mandó pega a el coger la chasquido. maceta? No, ya está. Exactamente. Pues tenemos también una pregunta de Agustín de Puerto Llano. Agustín, te contestamos. Él ha sido operado 2 veces de hernias discales. Estaba tan contento porque se había recuperado bastante bien, pero después, 4 en total operado. Pero ha vuelto después de esos 4 años a sentir las molestias, los dolores, lo han derivado ahora a la unidad del dolor y está un poco desesperado. Bien, cuando se opera una hernia discal tenemos 2 causas de que vuelva a aparecer dolor. Uno es que aparezca una nueva hernia discal, porque nosotros solo quitamos... Han operado 2 veces, ¿eh? Sí, Y 4 años operado. Solo quitamos la parte del disco que se ha salido, el resto lo dejamos, pero se puede volver a salir. Y puede ser también que al quitar la hernia discal, al quitar parte de la almohadilla que amortigua las vértebras, se produzca una inestabilidad, es decir, esas vértebras se queden con una cierta inestabilidad y precisen una nueva cirugía que seguramente ahora ya sí que va a necesitar ponerse tornillos y dejar esa zona estable y fusionada. O sea que sí que hay un porcentaje de gente que le vuelve a salir otra hernia o de gente que se produce una inestabilidad y puede tener, pasado 4 años que ha estado bien, una nueva cirugía en la que ya sí que hay que poner tornillos y hacer una artrodesis. Pero que sigue teniendo soluciones, que sí, es lo importante. Sí, sigue teniendo solución, es decir, Agustín. va a probar con la unidad del dolor le hará las infiltraciones, las técnicas estas que hacemos también los traumatólogos y si no funciona, pues la volverá a mandar al cirujano para que le hagan ya una cirugía definitiva. Bueno, pues gracias, doctor Barriga, como siempre, por darnos un poco más de luz en un problema que afecta a un porcentaje altísimo de la población, hombres y mujeres, aquí no se libra nadie. Hablamos de la cirugía endoscópica, una técnica novedosa que permite que el 90% de las personas que tienen una hernia puedan pasar por el quirófano, no el lugar quirófano como tal, sin prácticamente recuperación ninguna. Al día siguiente están trabajando, anestesia local incluso, y sobre todo un pronóstico de recuperación muy bueno. Doctor Barriga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y felicidades, porque tenemos la suerte de tener a uno de los mejores traumatólogos aquí Muchas sentados. gracias a vosotros. Gracias de verdad. Por estar con vosotros. Bueno,